Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Pérez y hoy viernes 28 de agosto, siendo las 16 horas, le doy la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a esta charla, Ganadería Integral y Sustentable, Alternativas y Oportunidades, a cargo de Jorge Muriel, Leandro Ventroni, Jorge Massieri. A lo largo de la presentación que estamos a punto de compartir, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que viene a la derecha de sus pantallas. Al finalizar la presentación, yo enviaré las preguntas a los disertantes. Le pedimos por favor que la hagan durante el transcurso de la misma. También les recuerdo que en el menú superior hay una sección que se llama Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear o incluso programar una reunión con ellos. No se olviden de pasar por el espacio Apresit en el hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivos de los disertantes. Dicho esto, le presento a nuestros disertantes de hoy. Jorge Muriel es ingeniero agrónomo, recibido en el año 1980 en la Universidad Nacional de La Plata. Es socio de APRESID desde el año 1983, miembro de la Regional Lincoln, asesor privado de empresas agrícolas ganaderas en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de La Pampa, sur de la provincia de San Luis y sur de la provincia de Mendoza. Leandro Ventroni es ingeniero agrónomo egresado de la UNR y magíster en producción animal. Se desempeña como gerente de sistemas chacras de APRESID y actualmente se desempeña como asesor privado en la zona centro y norte del país. Jorge Massieri es ingeniero agrónomo, se desempeña como asesor privado y productor. Es socio APRESID, integrante de la regional Los Surgentes Inrevil, de la chacra Justiniano Pose y valles irrigados del norte patagónicos de APRESID. Ahora sí, les dejo con nuestros disertantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Ventroni, le agradezco al programa Regionales por esta invitación a participar, a compartir con dos profesionales colegas a esta materia cuyo nombre es Ganadería Integral y Sustentable, Alternativas y Oportunidades. Un título bastante amplio y desafiante, pero lo principal nosotros con ambos, Jorge Maciel y Jorge Muriel, que nos van a acompañar en esta materia, vamos a tratar de por lo menos responder o poner material sobre la mesa, insumo para pensar esta pregunta que es ¿por qué la integración agrícola ganadera? Dentro de la integración de actividades, vamos a hablar específicamente de agrícola ganadera, porque esta integración lo vemos como una necesidad. Y vamos a hacer el análisis rápidamente a tres niveles de escala. Una escala a escala mundo, mundial, a escala país y escala predial de establecimiento agropecuario, donde más foco vamos a hacer. A escala mundial, rápidamente para mostrar algunos indicadores que nos dan indicio de que esta integración es una necesidad. Una es, seguramente lo han escuchado varias veces, es el aumento de población proyectado al 2050, donde estamos hablando que tenemos que abastecer prácticamente casi un 20% más de boca que alimentar. Hoy estamos en las 7.800 millones de personas y se estima 9.100. Que la producción alimentaria tendrá que incrementarse en un 50%, en un 70%, perdón, no es un dato menor, y que la producción más específica de cereal tiene que aumentar, hablan de 1.000 millones de toneladas de cereales, y en la producción de carne hablan de 200 millones de toneladas que tenemos que aumentar en el 2050 para abastecer semejante demanda. No es para acordarse los números, es para tomar dimensión de la cuestión. Este trabajo muy interesante, en el cual se muestra, hacen una proyección de la demanda de alimentos de la producción bovina, en este caso carne y leche, y el análisis está hecho en países en desarrollo y países desarrollados. Y estiman las proyecciones de 2002 al 2050. Fíjense, vamos a ver el caso de países en desarrollo, que es donde más crecimiento, más impacto hay, lo que es el consumo per cápita de carne, que es lo que le estoy marcando, se estima un aumento casi un 60% del consumo per cápita, de leche casi un 80%, el consumo total de todos estos países de desarrollo que estiman es casi un 138% de carne y un 170%
de leche. Es impresionante estos números. Realmente el mundo está y va a demandar cada vez más alimento y somos un país privilegiado para atender esa demanda. Y en los países de desarrollo se ve también el aumento, pero en mucho menor magnitud. En la Argentina, también algo muy rápido para ver algunos indicadores en la cual nos dice que somos un país privilegiado y para alimentar no solo a nuestro país, sino aportar muchísimo para el mundo y que eso genere divisas o ingresos para el desarrollo de nuestro país. Desde el punto de vista ambiental, somos uno de los países únicos a nivel temperatura, la variabilidad que tenemos, de precipitaciones, de suelo. Tenemos una de las llanuras más ricas a nivel mundial. Tenemos una red hidrográfica muy importante, una red vial de rutas, ferrocarriles, muy bien diseñada, muy bien diseñada. Ahora vamos a ver un poco el uso, pero tenemos, mirándolo estos indicadores, Argentina es un país único. A nivel productivo, nuestro país, acá les muestro dos indicadores muy sencillos, ver la superficie sembrada y la producción que tenemos en los principales cultivos. Acá tomé los principales cultivos, girasol, maíz, trigo, sorgo y soja como cultivo extensivo. Y fíjense que del 2010 al 2000, de la campaña 2010 al 2011 a la 18-19 tuvimos un aumento de producción de un 42%. Es impresionante la respuesta que hubo en producción. Pero tuvimos solo un 12% de aumento en superficie. Esto nos dice el potencial que tenemos como país, ¿no? De producción. En cuanto a la parte ganadera, indicadores también muy sencillos. Acá tenemos la faena en millones de cabezas, un comparativo del 2015 al 2019 para tomar los últimos cuatro años. Tuvimos un aumento del 15% en faena. Tuvimos lo que es el consumo interno, también estamos por arriba de los 50 kilos per cápita y ahora estamos un poquito por debajo del 2019, por eso nos marca comparando el 2015 al 2019 un 9% o menos. Lo que es exportación, ni lo habrán escuchado ya en varias veces, y comparar el 2015 al 2019 es impresionante. Multiplicamos por 4, más de 4 veces la exportación, o sea que es impresionante con todo lo que genera esto, ¿no? Lo que sí tenemos indicadores que prestar atención, que nos dice, bueno, el mundo está demandando cada vez más carne, con todo lo que conocemos de China, lo que pasó en el mundo, va a seguir demandando carne con lo que mostramos antes, pero tenemos indicadores muy concretos en nuestro país, ya hace un tiempo, en el cual el destete promedio nuestro estamos alrededor del 62%, ya hace un tiempo, y el peso medio de faena estamos en 200, no llegamos a 230 kilos, que son dos indicadores muy concretos que si no lo mejoramos, vamos a tener un techo de producción, de exportación, y no vamos a poder aprovechar la demanda mundial, ¿no? No vamos a dejar, el consumo interno no va a dejar, no vamos a consumir carne en argentino con estos indicadores, pero si queremos consumir lo que nos culturalmente consumimos y aprovechar la exportación, estos dos indicadores hay que mejorarlo sí o sí, no hay otra. Pero bueno, sabemos que también no es todo color de rosa en Argentina, tenemos indicadores que prestar atención, que si no lo mejoramos, también nos pone en jaque el aprovechar la demanda mundial, muy concreto, lo que es carretera, la parte de ferrocarril ni hablar, la parte fluvial que prácticamente ni la aprovechamos a nivel país, el transporte interno fluvial ni lo aprovechamos, y la carga impositiva que tenemos es impresionante, digamos, como ciudadano, como sector, es de otro planeta, realmente. Realmente. Y hay otro punto crucial que en el Congreso, en este Congreso, y siempre se toca, es la salud del suelo, y por la cual estamos muy preocupados, y por eso la integración agrícola ganadera nos puede dar una mano, siempre haciéndola como hay que hacerla, este tipo de integraciones. Pero estamos muy preocupados, seguramente en el Congreso se habló muchísimo de esto, vamos a hablar también, ambos Jorge van a hablar del tema, pero estamos muy preocupados por la salud del suelo, nuestra erosión hídrica eólica, nuestra falta de cobertura, nuestra compactación de suelo, nuestra falta de actividad biológica, lo que estamos viendo, ascensos de napas, de sales, bueno, todo esto, bueno, como los sistemas simplificados que tenemos hoy, poco diversos, nos están dando alerta que tenemos que prestar atención. Bien, para empezar a compartir la experiencia,
Vamos a tener un establecimiento de zona norte, en este caso en Formosa, en la cual le voy a hablar. Una en zona núcleo, que va a hablar Jorge Massieri, y Jorge Muriel de zona más mixta y norte de Buenos Aires contra La Pampa, en zona tradicionalmente mixta, así que Jorge nos va a contar su experiencia. Bien, para arrancar en Formosa, quería comentarle un tipo de integración que estamos trabajando, en este caso el establecimiento del Palmar, ubicado en el centro de la provincia contra el Bermejo. Tiene cierta característica este establecimiento que quería compartirle. Es un sistema agrícola ganadero, donde el cultivo principal es maíz y hoy tenemos una ganadería de cría. Tiene una precipitación anual promedio que está pisando los 1000 milímetros, con una demanda de evapotranspiración anual de 1200, 1100, 1200, 1300, un poquito más al oeste de la provincia, pero es una evapotranspiración importante. Las temperaturas son temperaturas, un clima subtropical, temperaturas muy elevadas durante todo el año, donde tenemos un periodo libre de helada arriba de los 300 días. Así que las heladas se dan algún día de julio, suelto. La distancia de puerto, estamos 1000 kilómetros, ese campo específicamente, pero la provincia, bueno, está de 1000 para arriba de kilómetros. Los propietarios viven también a una distancia de 1000 kilómetros. Hay poco servicio en la zona, es una zona de desarrollo, a nivel principalmente agrícola, pero en general hay muy pocos servicios para la actividad. En general es una zona ganadera donde la agricultura se integra a la ganadería para potenciar esa ganadería. Eso es importante entenderlo, porque seguramente en zona núcleo nos van a comentar ambos Jorge cómo lo ven, con la experiencia que tienen, pero eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta para esta zona, este establecimiento particular. Y un cuello de botella grande de la zona es el agua para consumo humano y consumo animal. Vivimos del agua que cae del cielo. Cosechar agua y ser muy eficiente con eso. Algo vamos a ver. Bueno, esta es una foto del ambiente de este establecimiento y de la zona. El recurso forrajero pastoril, o los sistemas ganaderos. Esta es la reina de la forrajera, el gato pagni, como es acá la alfalfa. Esto es una foto del campo, muy común verlo, que si no tenemos estas obras de represa, de captura de agua de lluvia, capturamos agua y la distribuimos a la red para llevar a la hacienda, a los bebederos. Trabajamos con un Brangus colorado. Esto es un maíz de establecimiento, es un ambiente esto del monte donde tenemos bañados con abras, donde hay muy buen pastizal natural. Y esto es un gatón pani con los renovales, esto es un control de vinal específicamente, donde es un tema que nos afecta bastante y que hay que trabajar. Esto para ver un organigrama de una empresa, esto es un ejemplo de esta empresa particular, para que vean también que estos sistemas integrados son sistemas más complejos, en la cual hay que prestar mucha atención al tema organizacional de la empresa, ya sea una empresa familiar o no familiar, en este caso son empresas agropecuarias que se asocian para llevar adelante esta empresa en este campo, pero fíjense que el organigrama ya tenemos que pensar en más personas que van a interactuar, hay que profesionalizar el organigrama, la organización. Tenemos desde los propietarios, administrativos, trabajando semanalmente en la empresa, en el flujo de movimiento que hay en el administrativo, asesoramiento contable, legal, asesor técnico, lo agronómico, lo veterinario, participamos en un grupo CREA, en el campo tenemos un encargado general, encargado de ganadería, más gente en ganadería, tenemos tractoristas, gente que va a hacer trabajos temporarios. Sé que la organización no es un tema menor y hay que prestarle mucha atención y hay que intentar de que sea lo máximo o trabajar de aumentar la profesionalización de esta organización. Esto para ver el uso actual del suelo, particularmente para mostrarle que mucho en el norte se ve que la integración agrícola-ganadera, la integración de la actividad muchas veces no está dada espacialmente en rotación como la pudimos ver en zona núcleo, por ahí lo tradicional verlo acá, con verdeos, pasturas perennes, que después viene un cultivo agrícola, de nuevo la pastura o el verdeo. Esto es distinto, generalmente este es un caso, pero se ve mucho en el norte, en el Pronea y el NOA. Esto, por ejemplo, la parte azul es la parte agrícola, netamente agrícola del campo, en la cual los animales prácticamente no participan muy poco, más que pastorear algún rastrojo por necesidad, pero
pero prácticamente no participan. No tenemos desarrollado el sistema de aguada en esta zona, o sea que es limitante. Todo lo verde es Gatton Panic, en distintos niveles de desarrollo, ese Gatton Panic, lote totalmente habilitado, con renovables, con menos renovables, con palo todavía que tenemos que limpiar. Es todo Gatton Panic, y Gatton Panic es una pastura distinto a lo que uno ve una pastura de 4, 5, 3, 4, 5, 6 años acá. Allá son Gatton Panic de muchos, se ven Gatton Panic, realmente se establece y vemos Gatton Panic de 4, 5, 7, 8, 10, 15 años. Hace un buen cultivo Gatton Panic. La zona roja son zonas mixtas y el campo, donde tenemos cultivo de renta, de grano, de renta y de verdeos que participan verdeos bajo pastoreo. Lo amarillo es una zona de monte con abras, donde hay bañados naturales, donde participa mucho la siembra, donde va mucho los vientres ya preñados. Y lo gris son montes cerrados, prácticamente sin uso. O sea que es un tipo de integración donde los lotes ganaderos y agrícolas están muy poco compartidos, que es un desafío del norte argentino integrar un poco más. La agricultura, como le dije, es un campo, un ambiente muy agresivo, es un campo en desarrollo, como mucho de la zona, donde bueno, venimos probando un montón de cuestiones de cultivo y alternativa. El maíz de primera, que es un maíz de siembra de enero y cosecha de julio, es lo que mejor nos viene cerrando. Asimismo, fíjense, esto es un dato no para ver los rendimientos per se, pero la variabilidad de rendimiento que tenemos en nuestra campaña de maíz, medida como coeficiente de variación, es de arriba del 30%. Este año, fíjense, tuvimos una sequía, existe todavía una sequía gigante en la provincia en general, que nos pegó muy fuerte. Y, o sea, tenemos una variabilidad importante también en el rendimiento. De distintos cultivos, más los que por ahí tienen menos es porque se hicieron muy poco. Más datos tenemos de maíz. Este año, y que esto también trae un riesgo del monocultivo de maíz, como les dije, donde ya venimos dos, tres campañas para atrás con monocultivo maíz, donde nos preocupa mucho, le estamos buscando la vuelta. Este año hicimos bastante cultivo de servicio, de siembra octubre, noviembre y secado fin de año, fin de diciembre, para después sembrar el maíz, de un tipo de poroto común como cultivo de servicio, pero bueno, nos tocó justo un año terrible de lluvia que nos pasó factura. Pero hay que trabajar ese tema. En fotos, el cultivo principal maíz para potenciar nuestra ganadería. Tenemos el desafío de incorporar leguminosas para el aporte de nitrógeno biológico. Se ha probado arveja en invierno, se ha probado poroto moon este año. Fíjense este maíz de una foto de febrero de este año. Acá esto es poroto para la derecha, este es Jorge el encargado del campo, una recorrida del campo, poroto, el maíz sin poroto moon y con poroto moon, ya había en B6, B7, B8, ya había diferencia de crecimiento. Y este es un mapa de rendimiento de ese lote. Fíjense esta franja que está marcada, el testigo es sin poroto del lote y rindió unos quintales más. Acá pueden ver la variabilidad ambiental de este lote, principalmente estos rojos son cañadones de arena que pasan por el campo, donde ahí este año fue fulminante el maíz, prácticamente rendimiento cero. Así que buen panorama el maíz. La ganadería es una ganadería de cría, rápidamente para mostrarle indicadores generales que tenemos en el campo y para ver la sinergia de actividades, principalmente con ese foco queremos mostrarlo. Nuestra producción de carne en este sistema de cría, estamos alrededor de los 100 kilos promedio de carne por hectárea por año, y tenemos un coeficiente de variación relativamente bajo, del 12%, que acá se empieza a ver la sinergia de las actividades. La ganadería acá es bastante estable, la tenemos bastante estable productivamente, tenemos bastante afinado el sistema de cría, obviamente siempre para mejorar hay. Tenemos una gente, unos operarios y gente que trabaja en el campo muy profesional, en el rodeo de cría, muy bueno, que se ven los resultados, ¿no? Es una variabilidad muy baja, acuérdense, maíz estamos arriba del 30% de variabilidad de rendimiento. Los indicadores reproductivos en promedio del 2011 hacia adelante, tenemos un promedio de preñez general entre el 82 y 83% de preñez general, de todo el rodeo. Tenemos un destete casi del 73% promedio y una vaca vientres tractados
en promedio casi 700. O sea que tenemos buenos indicadores a nivel productivo, reproductivos. Esto es interesante verlo, es el aporte del margen bruto que cada actividad genera. Lo muestro en porcentaje para no ver el número, pero fíjense que esto es interesante, en los promedios de todos los años, la agricultura me aportó un 50% del margen bruto como actividad y la ganadería otro 50%. Todos los años van variando, si bien es un campo en desarrollo, arrancó como un campo en desarrollo, obviamente, no es como un campo de la pampa húmeda, pero les quiero decir que tenemos años que por ahí es 50 y 50, por ahí aporta más la agricultura y la ganadería. Este año seguramente con semejante seca la agricultura, la ganadería va a aportar más, pero esto es importante para ver la sinergia y la estabilidad que nos brinda esta agricultura y ganadería que estamos haciendo en este campo, ¿no? Estos son fotos del sistema en nuestra ganadería, con foco en la parte genética, en este caso Gran Angus Colorado, de nuestro sistema pastoril, Gatón Pani como reina de la forrajera, pero estamos trabajando mucho en consociar con otras gramíneas y otras leguminosas que ahora vamos a ver, y el tema agua que hay que trabajar permanentemente, porque como le dije, es un cuello de botella para la producción. Estamos trabajando bastante en incorporar de nuevo nitrógeno biológico a nuestro monocultivo de Gatton Panic, como tenemos monocultivo de maíz y gramíneas, en la parte forrajera también el norte tiene un gran monocultivo de Gatton Panic, que también hay indicadores que nos hacen ver que tenemos que empezar a cambiar ese foco, no dejar la especie, sino empezar a consociarla por ambiente y empezar a incorporar leguminosa para que no se nos degrade el Gatton Panic, principalmente, y no nos baje la receptividad. Estamos incorporando Melilotus a estos Gatton Panics, una respuesta muy interesante. Fíjense esta foto de abajo. Esta foto de abajo es de enero de este año, donde este lote Gatton Panic ya tiene 3 años, Melilotus de resiembra natural, se sembró hace ya 3 campañas atrás, Melilotus se intersembró en un Gatton Panic. Esto, como ven, es una foto del año pasado, si mal no recuerdo, era en invierno, donde el Gatton Panic estaba viniendo la resiembra natural. El Gatton Panic ya estaba helado y acá lo habíamos pastoreado, el Gatton Panic diferido. Y esto es una foto de este febrero. Ahora fíjense la diferencia de este Gatton Panic que tiene Melilotus, ya 3 años de Melilotus, intersembrado. Y este es un Gatton Panic pegado, un lote pegado de misma historia, mismo manejo, sin Gatton Panic. Fíjense la diferencia de planta, de estructura de planta, ¿no? De cantidad de hoja, el tamaño de hoja, fíjense. Esta es una foto tomada de enero de este año, 1 centímetro de diferencia de hoja, de tamaño. Es impresionante. Y esto, bueno, es receptividad, más receptividad en nuestro campo, ¿no? Estamos también probando algo de alfalfa en el campo y estamos empezando a incorporar Aquinomena americana, que es una leguminosa para esta zona que están teniendo muy buenos resultados en muchos campos. Y es un tema que hay que trabajar muchísimo estos campos pastoriles, la gestión del pastoreo, ¿no? Algo vamos a hablar después, pero es un tema no menor porque tiene un impacto gigante esta gestión del pastoreo. En el Congreso algo se habló sobre nuestra productividad. Por último, un mensaje más de lo profesional. Lo que vemos, y seguramente con ambos Jorge lo vamos a compartir, es que nuestra profesión, tan amada profesión, tenemos que empezar a ver la necesidad de tener sistemas más diversificados, la alternativa, como le dije, integrar la agricultura y la ganadería, pero tenemos que abrir nuestra cabeza, mirar un 360 grados, tener una visión más holística, tener más sentido común de nuestra agronomía, de nuestra biología, y bueno, no solo tenemos que ser agrónomo, tenemos que ser un agrónomo, a ver si lo puedo resumir, tenemos que ser más médicos, como un médico clínico, como agrónomo, y no tanto ir por receta y simplificarnos mucho la cabeza como agrónomo. Tenemos que tener una visión muchísimo más amplia, tenemos que ver los cultivos, monitorear las plagas, saber en qué suelo estamos produciendo, monitoreo de las actividades de siembra, que lo tenemos que hacer, tenemos que conocer de la parte de reserva forrajera, tenemos que conocer de los productos que salen en nuestros campos. En este caso fue una visita a un frigorífico con el grupo CREA que participamos, que se llevaron novillos de Formosa a un frigorífico y fuimos a ver.
esos novillos bañados, cómo estaba esa media red, el rendimiento y cómo estaban tipificados. Tenemos desafíos gigantes de suelos de baja productividad como agrónomo para llevar adelante, hay muchas herramientas para trabajar y de mejora. Tenemos como agrónomo los indiscutibles asados entre amigos y planificación de laburo entre amigos. Esto que le nombrabas antes, el tema de gestión de pastoreo, tenemos que meternos, trabajar más con la gestión de pastoreo. Esto de gestión pastoreo es fundamental en el sistema agrícola ganadero, donde el recurso pastoril juega mucho en el sistema. Esto nos va a incidir mucho sobre el resultado de lo productivo y lo empresarial, y tenemos que estar muy encima, empezar a conocer cómo gestionar esto, trabajar mucho con el productor, con el operario que trabajan todos los días en las parcelas, en los lotes bajo pastoreo, con los médicos veterinarios, es un tema no menor. Y como agrónomo tenemos la obligación de empezar a ver todos estos temas, de empezar a incorporarnos y empezar a aprender, porque hay que aprender muchísimo. Todos los días se aprende. Y por último, el agrónomo no tenemos que perder en la cabeza que nosotros trabajamos con empresas que son familias, una gran mayoría de productores son familias, con distintas generaciones que están participando, con expectativa, con visión, con tiempos, con problemas, con necesidades, con alegría, y nosotros como agrónomos tenemos que tratar de gestionar estas empresas familiares y gestionar todo esto que está alrededor para llevar adelante y cumplir con la expectativa que tiene el productor y mejorar siempre teniendo el mínimo impacto o el mayor impacto posible en el ambiente. Así que ya muchas gracias. Como toda charla, no hay que llevarse receta, cosas anotadas, hay que llevarse muchas preguntas, mucha incertidumbre y que eso genere nuevas ideas. Muchísimas gracias y lo dejo con Jorge Massieri. Gracias. Hola para todos, mi nombre es Jorge Luis Massieri, soy ingeniero agrónomo, asesor del sudeste cordobés, asesor en sistemas integrados de producción y agricultura y productor, en este caso vinculado a la chacra de Apresit, Justiniano Pose. El tema que tenemos que compartir es ganadería integral y sustentable, alternativas y oportunidades. Bueno, en este caso los voy a situar. Este es un establecimiento ubicado en la localidad de Laborde, en el departamento Unión, provincia de Córdoba. La superficie del establecimiento 911 hectáreas, cuya precipitación anual promedio de los últimos 25 años son 900 milímetros. El establecimiento está sobre suelos aplustoles, con capacidad de uso desde 2 hasta 6. El periodo libre de helada de aproximadamente 200 días. ¿Qué nos llevó a pensar en una ganadería integral? El establecimiento es el último campo donde finaliza la cuenca, en donde desaguan todas las vías de escurrimiento en la laguna denominada Palo Blanco. Los freatímetros que tengo colocados en el campo datan de la década del fines de los 90, de la mano de Héctor Baigorri, y empezamos a visorar un ascenso de las napas. Un ascenso de las napas que, con el manejo que veníamos haciendo, no nos alcanzaba para mantenerlas. O sea, era algo que nos preocupaba. Y el problema también del advenimiento de las malezas resistentes, de difícil control. Así que a partir de ahí empezamos a observar entre el 2010 y el 2015 dos problemas. El ascenso de las napas, que de una oportunidad pasó a ser una amenaza, y el problema de las malezas. En ese análisis nos pusimos a hacer analíticos y ver cuál rotación agrícola alcanzaría para consumir los 900 milímetros por año que precipitó los últimos 25. Y nos dimos cuenta que la rotación más intensa, que es trigo-soja, trigo-maíz, o sea, 2 cultivos por año, consumen 817 milímetros, todavía nos sigue sobrando un 9%. En la otra punta, solo hacer soja de primera, el balance sería con un sobrante de agua del 49%.
La profundidad de la napa en el año 1970, esto figura en las cartas del suelo, estaban a 8 metros. Hoy, en el 2020, el promedio del campo está a 2,70 metros. O sea que tuvimos un ascenso de 1970 al 2020 de 5,3 metros, con los problemas que esto acarrea, con la napa cerca de la superficie, problemas de salinidad y sodicidad. Así que bueno, otra cosa que nos preocupaba era la degradación de los suelos. A través de los análisis de suelo, ¿qué tenemos debajo de los alambrados? Debajo de los alambrados tenemos hoy, en el 2020, materia orgánica 3,26, pH, conductividad eléctrica, fósforo medido en partes por millón, azufre, calcio, magnesio, potasio, zinc, son algunos de los indicadores, y que tenemos en promedio en los lotes agrícolas, materia orgánica 2,2, conductividad, bueno, pH, fósforo, azufre, calcio, magnesio, potasio y zinc. Hemos perdido un 32% de la materia orgánica, un 6% caída en el pH, 70% de la caída del fósforo, 29% caída del calcio, 22% del potasio y 80% del zinc. Esto nos lleva, todos estos indicadores químicos terminan siendo complicaciones en la parte física de los suelos, con caídas en la productividad. Así que el ascenso de las napas, la degradación de los suelos, y el advenimiento de las malezas problemas hoy en nuestra zona, Yuyo Colorado, Cardo Chileno, Rama Negra, Nabo, Eleucine, Cloridia, Gramón, Sorgo de Alepo, Capini y Reyes, se transformaron en una verdadera amenaza para nuestro sistema agrícola. Por ende, necesitábamos cambiar de paradigma. Nosotros hasta el 2015, sobre las 911 hectáreas, hacíamos agricultura en todo lo que podíamos, desde los suelos clase 2 hasta lo último, suelos clase 6, 752 hectáreas, superficie anegable, bajos naturales, callejones y cascos. Esa rotación hasta el 2015 nos arrojaba los resultados que están ahí abajo: trigo 37 quintales, soja de segunda 26, maíz 98 quintales, soja 40. Con el cambio, debido al ascenso de las napas, del 2015 en adelante, nos pasamos a la agricultura, la focalizamos en los suelos de aptitud clase 2, para que esa rotación agrícola pueda recibir cultivos de servicio. La superficie ganadera se instala con pasturas perennes sobre los suelos de capacidad de uso 3 y 6, lo anegable siguió siendo anegable, bajos naturales, callejones y cascos. Con esa superficie destinada a la ganadería, hoy tenemos 400 vientres, intentamos de ciclo completo, pero según el año climático, podemos interrumpirlo a fin de agosto con la venta de el destete recriado, produciendo 120.000 kilos de carne por año. La rotación agrícola del 2015 hasta parte es trigo, soja de segunda, sobre los maíces se siembra avena con avión, soja de primera. Sobre la soja de grupo 3 se siembra avena, y sobre la soja de grupo 4 hacemos trigo en la rotación. Hemos cambiado la rotación, con eso hemos reducido el tiempo de barbecho químico en un 52%, incorporando los verdeos para producción de carne. Los indicadores de trigo son 43 quintales, soja de segunda 33, maíz 92 y soja de primera 39. Los freatímetros que fueron arrojando en este cambio de paradigma, un descenso hemos logrado de las napas. Nosotros medimos las napas siempre entre agosto y septiembre, cuando hace ya 2 meses que no llueve. En esa fecha las napas se han acomodado, los acuíferos, y no hay precipitación que nos interfieran en las mediciones, y logramos, al cabo de 6 años, un descenso de 80 centímetros, desde el 2014 al 2020. Nosotros tenemos una red de freatímetros, tenemos 11 freatímetros en el campo, de los cuales hay uno, el freatímetro 5, que nunca reportó medición, porque pensé que podía seguir creciendo las napas, pero nunca llegó a medir. O sea que en ese sentido el freatímetro a 3 metros nunca midió. Y pongan foco en el freatímetro 3 y 4. Estas son las mediciones con las precipitaciones que ocurrieron durante los años, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
las mediciones de los freatímetros, y llegamos a tener promedio de la napa en el campo 1,29 m. Eso nos trajo muchos problemas de sal y sodio. Pero bueno, a partir de este sistema integrado de producción, le estamos dando batalla. La ganadería viene para resolver un problema de malezas, un aliado estratégico también. ¿Por qué? Porque a la salida de cada cosecha de lote agrícola de soja, inmediatamente se meten los animales para comer todas las malezas de difícil control o de imposible control, interrumpiendo el ciclo reproductivo. Este es un ejemplo del yuyo colorado, pero así también interrumpimos el ciclo del sorgo de Alepo, el leucine, cloridias y demás malezas. Pues entonces, para finalizar, llegamos a la conclusión que para abordar un sistema integrado de producción o una ganadería integral, nos situamos en el lugar, hacemos una evaluación del ecosistema, caracterizamos la oferta ambiental, empezamos a entender conceptos de cuenca, conceptos de conservación de suelo, consorcios de conservación de suelo. Una ganadería integral nos va a abordar temas reciclados de nutrientes, servicios ecosistémicos a partir de los verdeos que terminan en kilos de carne, incrementar el secuestro de carbono, desalinizar el suelo, darle más sustentabilidad, no solo económico, sino social y ambiental. Los que somos de la provincia de Córdoba tenemos que hacer de la ley forestal una oportunidad, ya sea bienestar animal o silvopastoril, incorporar el concepto de manejo integrado de malezas, poner la napa freática en un nivel de resguardo, y todo está apuntado a frenar la degradación y poner una reversión al sistema, favoreciendo al suelo. Así que bueno, llegó el momento de hacer agronomía. Eso es todo, abierto a las preguntas. Muchas gracias y esperando las preguntas. Hola. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la gente de APRESID que me invitó a compartir este taller con dos destacados colegas. Yo soy Jorge Ricardo Muriel, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, allá por el año 1980. También soy integrante de una regional APRESID, que es APRESID Lincoln, hace 14 años, estamos compartiendo esta regional. La invitación fue para compartir un taller sobre experiencias agrícolas ganaderas. Les paso a compartir la filmina. Se llama Evolución de los sistemas agrícolas ganaderos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en realidad lo voy a enfocar desde un punto de vista distinto. Mis colegas que me precedieron, Leandro trazó un pantallazo muy, muy interesante de la necesidad de incrementar la productividad en el mundo de alimentos debido a la evolución de la población en nuestro país y a nivel predial, y hacer esto mucho más sustentable, hacerlo con una proyección de futuro mucho más importante, pero siempre tendiendo a aumentar la producción. Jorge, Leandro primero, pasó de su establecimiento que él maneja en Formosa, como la ganadería era la principal actividad y la agricultura le daba servicios a la ganadería, sinergizándose entre ambas. Él abundó en abundantes detalles de productividad. Lo mismo hizo Jorge en otra zona, más al centro, un poco más al sur, que es en la provincia de Córdoba, donde nos mostró con mucho detalle sus índices de productividad y cómo pasó de una situación netamente agrícola a lograr que con ganadería integrada aumentase la producción y se volviese muchísimo más sustentable, más lógica. El caso mío lo pienso encarar distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy en una zona que
fue una zona netamente ganadera por los años 70 o anteriores, 80. Yo aparecí en el año 80 en una empresa que está situada en el sur del partido de General Villegas, muy cercana a la localidad de Tres Algarrobos. Esa empresa tenía algo en especial, tiene algo en especial 40 años después. Es una empresa familiar que va en tercera, cuarta generación. Gente que vive casi todos los dueños, ahora son muchos porque las familias se agrandan, en la zona, y venían, y vienen, y tienen una vocación ganadera muy importante. Ellos siempre fueron invernadores. Yo llegué en el año 80, sus campos eran ganaderos con algo de agricultura. Ganaderos de invernada, que situémonos más atrás, les hago un poco de historia para poderlos ubicar en el tiempo. Era la agricultura que había por esos años, estoy hablando de 1980, 81, era una agricultura bastante rudimentaria, se araba con labores tradicionales, la erosión era un problema, la falta de humedad era una constante, todavía se trabajaba en surco profundo, los sistemas Lister, los más viejitos se acordarán, y la cosa, me dijeron, mira, la familia se agranda, hay que empezar a evolucionar porque si no nos quedamos. Hay que destacar la vocación del productor, porque nosotros somos asesores, y como somos asesores tenemos que convencerlo al productor. Veníamos en una producción que eran pasturas base alfalfas, verdeos de invierno, verdeos de verano. En agricultura, la productividad era realmente baja en esos años. Estamos hablando de 15, 17, 18 quintales de trigo, y el otro cultivo que se hacía era sorgo, y hablábamos en 40 quintales. En la medida que empezamos, cuando me dicen tenemos que mejorar, ¿qué era lo más fácil para mí que comenzaba y que no tenía experiencia? Y digo, la agricultura tiene que evolucionar más rápidamente. Ahora ellos, su mirada estaba puesta en el engorde de Hacienda. Empezamos a evolucionar en la agricultura, justo en esos años, 83, 84, empezó en gran escala el uso de herbicidas de preemergencia, siempre hablando en labranza convencional. Pasamos a sembrar en plano, empezamos a tener los problemas de erosión eólica mucho más intensos. Recordamos los septiembre, octubre, donde el sol a veces era un disquito, el resto era tierra que volaba, pero la productividad también empezó a aumentar en forma importante. La constante era que era una baja eficiencia en el uso del agua. Si bien estábamos bien en técnicas de cultivo, pero siempre nos faltaba agua. Esto fue corriendo el tiempo, se fueron ajustando también un poco el tema de los pastoreos, el tema de muchas cosas que fueron evolucionando hacia la mejora. Y si bien alguna vez en un congreso de Apercide escuché que el hombre es resistente al cambio, en este caso esta gente y yo particularmente nos enamoramos del cambio. Y ya pasaron los 90, empezó 94, 95, empezamos a hacer siembra directa. ¿Qué pasó con la siembra directa? Empezamos a tener un manejo del agua muchísimo más eficiente, la agricultura la empezamos a mandar a los mejores lotes, con rendimientos que cambiaron la historia, porque pasaron a ser mucho más elevados, mucho más estables. El sorgo desapareció de o por lo menos pasó a la mínima expresión, se incorporó maíz con nuevas tecnologías, la fertilización y demás, que hicieron que el salto productivo fuera muy grande. ¿Y qué nos pasó? La ganadería empezó a quedar en los peores lotes. Empezó a quedar de costado. Cerca de fines del
del 80, ya en el 87, tuvimos lo que fue un tropezón grande, fueron las primeras inundaciones. Ahí se nos desarmó todo. ¿Por qué? Y porque la ganadería que estaba en las zonas bajas, yo no les comenté que nuestros suelos son franco-arenosos, levemente ondulados, y que estamos en una zona donde hay corriente, o sea, si bien no hay cursos de agua, cuando hay excesos hay corrientes de agua que terminan en esa zona. ¿Qué pasó? Empezamos a ser muy eficientes en la agricultura y la ganadería pasó a ser la cenicienta. Pero como acá había vocación ganadera, dijeron, no, esto no podemos hacer así. Los mejores lotes, la agricultura no se tocaban, así transcurrió toda la década del 90, y ahí empezamos a jugar con otra cosa, que fue la ganadería, que era de engorde y era pasto, pasamos hacia la cría. Digamos, aprovechamos suelos de clases menores de uso, peores, y siempre respetando que la agricultura era la reina de la actividad, la ganadería no nos achicamos, pero pasó a ser distinto el negocio. Se hizo cría, se complementó con otros campos que se incorporaron en el sur de San Luis, se comenzó a hacer algún esbozo de engorde, y la cosa fue cambiando notablemente. Lo que sí nos dimos cuenta es que teníamos que dejar de lado los modelos matemáticos. ¿Y por qué nos dimos cuenta de esto? Porque al fin del siglo, 98, 99, 2000, tuvimos grandes inundaciones. Y ahí, por necesidad, tuvimos que invadir la parte agrícola con ganadería. No nos queríamos desprender de los rodeos. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que la ganadería no era tan mala, que un pastoreo racional de un rastrojo, en vez de traernos grandes pérdidas, nos traía algunos beneficios, de que los verdeos lográbamos una cobertura con los cuales después usábamos menos herbicidas. Digamos que fue una evolución. Creo que lo nuestro fue una evolución a la par de la evolución de todo el mundo. Si bien es cierto que mucha gente en esa zona se volcó íntegramente a la agricultura, y aún está hoy, y con buenos resultados económicos, esta gente vio que su campo se volvía más estable, se volvía más predecible, y lo primero que buscaban, ganaban plata, eran sustentables económicamente, porque allá por 2008, 2011, donde hubo unas grandes sequías, ellos con la ganadería siempre sacaban la cabeza arriba del agua, y empezamos, me incluyo en esto, a ver que lo que consideramos que era un perjuicio para la agricultura en realidad no lo era. Llegamos después del 2014, 2015, a implementar un sistema agrícola-ganadero, ganadero-agrícola, donde nos animamos a hacer pasturas en lotes agrícolas. No fuimos con la agricultura hacia el bajo, pero sí estiramos las rotaciones, porque incluimos en la salida de pasturas, arrancábamos con verdeos, arrancábamos con cosas para pastoreo que nos servían de cobertura para el próximo cultivo de cosecha, nos ayudaban a limpiar los lotes, y llegamos a una integración que cada vez es más no vamos a decir que es de igual a igual, porque es cierto que en los lotes ganaderos bajos, clase 6, no podemos hacer agricultura, pero sí es cierto que hemos mejorado los lotes clase 2, lo hemos llevado a una agricultura mucho más eficiente y mucho menos agresiva con el ambiente. Yo trabajo en otras empresas, por ahí netamente agrícolas, y ya con los cultivos de cobertura nos damos cuenta que también tenemos que rotar cultivos de cobertura. El margen de rotación es chico porque siempre es económico, se hace más un tema de tablas y de modelos. Este tipo de explotaciones requieren de una visión mucho más integral, más proyectada, es más compleja. Yo no estoy en contra de los modelos para nada,
los usamos como parámetros, pero los invito, sobre todo, yo los miro desde el punto de vista de los futuros profesionales, los profesionales jóvenes, que nos saquemos los modelitos y las tablas matemáticas, que si bien sirven, acá trabajamos con seres vivos y con clima. Y las variables son infinitas o muy cercanas a ser infinitas. Nosotros cuando encaramos un sistema productivo queremos atar la mayor cantidad de variables, pero estas hay algunas que no hay soga que las pueda atar. Así que los invito a que piensen, repiensen y manejen todo con cierta flexibilidad y pensando. Cada lote, cada campo, cada lote es una situación especial y hay que mirarlo, hay que vivirlo, y bueno, ese es mi mensaje. Espero no haberlos aburrido, les agradezco mucho por su atención y estoy con ustedes para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias Jorge, Muriel y Leandro por compartirnos esta visión de una ganadería integrada y sustentable. Tenemos varias preguntas y en una de ellas nos dice que, bueno, siguiendo que en Córdoba habrá que forestar parte de los establecimientos, ¿cómo te imaginás el diseño integrado de estas áreas con la producción ganadera? Una pregunta para Jorge Maciel. La pregunta es muy buena. Cuando empezamos a trabajar en los talleres zonales para entender la causa de la consecuencia que estábamos viviendo, que eran los excedentes hídricos en superficie, con el correspondiente ascenso de las napas, Córdoba fue pionera y líder en sistematización a través de los consorcios canaleros. Sabíamos que los canales solamente deprimen napas hasta 150 o 200 metros de los mismos, los canales solamente sirven para evacuar excedentes. Después tenía que seguir la batalla de la presión del consumo a través de cultivos, intensificando la rotación. Y cuando nos hablaban de ley forestal y que había que forestar, es como que, la verdad, digo, esto es una amenaza. Ahora que me pongo a regenerar el recurso suelo de este establecimiento del cual hice la presentación, la forma de regenerar suelo, más aún en los suelos clase 6, en donde deprimir napas en ese lugar es muy difícil con la vegetación espontánea, salicornia, pelo de chancho, gramón, es ahí donde veo una oportunidad y no una amenaza, que es empezar a forestar los suelos no aptos para la agricultura y con poca aptitud ganadera para deprimir la napa y a través de la forestación mejorar sería la proyección de pastos que se adaptarían mejor en ese suelo. Porque los problemas de los suelos de esas características con la napa muy cerca de la superficie es la conductividad eléctrica alta en los primeros 5 centímetros de suelo que no nos deja implantar nada. Entonces lo que trataríamos de hacer con la forestación es ubicarla en esos sectores, deprimir la napa, bajar la conductividad eléctrica de los primeros 5 centímetros y poder implantar cultivos. Entonces atacar la batalla de manera silvopastoril, o sea, entre pastos y árboles. Espero haber respondido a la pregunta. Buenísimo, muchas gracias. Esta va para Muriel. ¿Han medido en la zona mixta los aportes de los verdeos de invierno en sistemas de pastoreos rotativos? ¿Los aportes de bosteo y orina de los animales? Sí, eso lo vamos midiendo en el tiempo. No te puedo dar números precisos ahora porque no era el motivo de la charla, pero que son significativos y el pastoreo siempre es rotativo, tanto en lo que sea verdeos como en lo que sea pasturas. Distribuir las heces en el campo es el ABC de todo. Como también yo mencioné, porque esto es muy poco tiempo para contarlo todo, que en algún sector hay alguna playa de engorde también, se está trabajando y cada vez más tratando de llevar el aporte de los desechos de los animales, tratando de integrar todo. El verdeo
en general, en este campo, sale encima de lo que son pasturas perennes, o sea, siempre arrancamos la rotación con verdeos. Y ahí el efecto no es tan visible, pero que está. Hay estudios muy concretos sobre el aporte de esto, ¿no? Que no estarían, o sea, estarían para hacerlos en otro momento más fino, pero en forma visual no sé, pero que se hace y que se logra así, como también el aporte del bosteo en el pastoreo de rastrojos. El pastoreo de rastrojos también hay que hacerlo rotativo, también hay que hacerlo de alta carga, de poco tiempo. Bueno, y buscándole la vuelta, lo que decíamos hacer, lo que decía Leandro, hay que usar el sentido común y hay que irlo mirando y no tener miedo de irlo cambiando año a año en la medida de que aparecen los resultados. No sé si no es una respuesta concreta en medición, pero bueno, es la tendencia. Muchísimas gracias, Jorge. Esta pregunta va para los tres, pero vamos a arrancar por Leandro. ¿Qué limitantes encontrás en la zona en la que estás trabajando para la integración de estas dos actividades, ¿no? Como que siempre se plantea una dicotomía entre lo que es la productividad y por ahí sustentabilidad de los sistemas. ¿Qué limitantes te encontraste en la zona en la que estás trabajando? Mira, a ver, hay varias limitantes, para no ponerla en orden. Obviamente, a nivel de escala país, yo creo que hoy el país está armado con una matriz productiva en la cual es muy fácil producir los principales cultivos agrícolas, extensivos, soja, maíz. Es muy fácil producirlo. De un teléfono se produce, existen los contratistas, la parte de servicio, es muy sencillo. Eso por un lado. Cuando vos empezás a integrar esas actividades, ya sea la agricultura, recién tuvimos una plenaria de silvopastoril, el sistema es mucho más complejo. Empezás a interactuar con más personas, empezás a encontrar más trabas a nivel productivo, a nivel comercial, a nivel impositivo y hasta legal, donde eso genera todo un ruido que creo que hoy, por esa matriz productiva simple que hoy está organizada, es muy difícil que alguien diga, che, ante esta matriz productiva simple que dio resultado o sigue dando resultados de lo económico, ¿por qué voy a cambiar? Encima, hoy no existe una matriz de financiación hacia proyectos donde la inversión es más grande y más largo plazo, en el caso de ganadería o en el caso que vimos una plenaria recientemente, invertir en árboles para producción de madera a largo plazo. Hoy quiero producir una hectárea de soja o de maíz, puedo financiar el 100% de la inversión, la puedo financiar a cosecha. Hoy esa posibilidad de la ganadería de ir a comprar ternero que me lo financien acá a 10 meses no existe. Entonces siempre hay una desventaja también en ese sentido. Por otro lado, también los campos están se quitaron las estructuras ganaderas de los campos, alambrados, aguadas, bueno, los potreros, las partes de pastura desaparecieron en superficie, donde invertir en todo eso va a llevar también tiempo e inversión, y eso influye mucho en las decisiones. Por otro lado, el tema laboral también influye muchísimo. Es muy difícil hoy, desde el punto de vista laboral, poder conseguir gente que vaya a trabajar al campo y más específicamente en la ganadería. Llegado el punto que en el sistema más intensivo como lechería estábamos viendo algunas pruebas piloto de tambos robot. Entonces, todo lleva también a que la mano de obra, no solo operarios, sino hasta, lo hablamos, profesional. Nosotros los profesionales también tenemos una visión muy reduccionista y es difícil conseguir profesionales que trabajen en un sistema integrado. También es parte. Así que son un conjunto de cosas. No creo que sea un factor. Pero de nuevo, lo pueden decir ambos Jorge, si no vemos la pared que tenemos enfrente, nos vamos a pegar contra la pared. Algo tenemos que hacer para cambiar, porque si no, ese beneficio, ese sistema más simplificado, beneficio entre comillas, tiene un fin. No sé, Jorge, ¿qué opinan ambos, Jorge?
Perdón. Yo Bueno, veo que este tipo de producciones, de integraciones, se va siempre con una visión de mediano y de largo plazo. Esto en el corto plazo es inviable. Es inviable porque los resultados no están ahí. Y para esto influye mucho lo que dije al principio, la vocación del productor, que tenga realmente el deseo de decir, encaro algo de mediano plazo al menos. Cuando hablamos de infraestructura, tiene que ser de más de que mediano plazo. Pero la cultura de la inmediatez, de los resultados, lo que yo digo, la cuenta de carnicero en la libreta, puse tanto y saqué tanto, esa dura ni siquiera para una rotación agrícola, esa es para un cultivo solo. Ese es mi pensamiento, no sé, lo interrumpía Jorge. no, yo les quiero transmitir esta mañana en el panel de Siempre Vivo, Siempre Verde. Nosotros somos parte de una chacra de Río Negro en la cual necesitamos aplicar 900 milímetros que nos cuestan más o menos $500. Acá en el sudeste cordobés nos llueven 900 milímetros. Entonces, me parece que la limitante es nuestra como profesionales, que nos falta hacer agronomía, que esa agronomía sea bien entendida por el escaso recurso humano que va a estar en el campo, que también debe entender de agronomía, y del director de la empresa, el dueño, el titular, que también tiene que entender que de la mano de la agronomía, su recurso va a salir de una situación angustiante y que gracias a estos procesos de producción vamos a ir minimizando tecnologías de insumo de alto impacto ambiental y lo tenemos que ver y va por ese camino. O sea, la producción integral ganadero-agrícola o agrícola-ganadero lo que va a potenciar es tanto a la producción forrajera como a la producción granaria, porque vamos a trabajar sobre la salud del suelo en cada punto del campo. Entonces yo, si vos me decís, la principal limitante es, primero, falta de recurso, residente en el campo, pero que tenga esa visión agronómica, que no es la misma que tenían en la década del 70, que depende de nosotros, los ingenieros agrónomos, que con una visión más amplia y holística le podamos transmitir a ellos dónde tenemos puesto el foco. Bien, buenísimo, muchísimas gracias a los tres por las respuestas. Entiendo que los tres pusieron la habilidad y el arte del agrónomo para manejar las situaciones que le aparecen en su ambiente, pero también por el otro lado, ¿no? Hoy día existen más tecnologías, insumos, herramientas digitales, maquinarias, que ayudan a automatizar estos procesos. ¿En qué puntos creen que estas dos situaciones se pueden potenciar o cómo la podemos potenciar pensando en estos planteos justamente ganaderos integrados? Si querés arrancar, Leandro. Dale. Mirá, no son totalmente compatibles. La tecnología hay que recibirla con los brazos abiertos. La tecnología de insumo, ya sea un fitosanitario o sea no sé, un tambo robotizado para llevarlo a los extremos, hay que recibirla con los brazos abiertos, obviamente. Y sin duda que la tecnología, como toda tecnología, hay que entenderla y saberla utilizar. Y bueno, parte somos los profesionales que tenemos que acercar esa tecnología a los productores, y muchas veces el productor te pone la tecnología sobre la mesa y a los profesionales para que ayudarlo a entenderla, para saber si le va a servir para su sistema de producción. Creo que son totalmente compatibles y la tecnología hay que hacerla, hay que abrir las puertas, porque entendiendo para qué esta tecnología y en qué lo va a solucionar algo en el proceso productivo, bienvenido sea, no quita al agrónomo. Es más, le va a dar más fortaleza al agrónomo para el trabajo, me da la sensación. Pero bueno, eso no quita que hay que sacar los pies del potrero, ¿no? Sin duda que el ejemplo más claro es cuando estamos hablando de la agricultura de precisión, ambientación de ambientes,
ya sea para la agricultura o la ganadería para siembra de pastura, toda la información que generan, que hay muchas empresas que se están trabajando hoy al respecto, siempre vamos a necesitar la validación al lote, en el lote. Obviamente uno va haciendo el ojo con esas tecnologías y la validación en el campo, y uno le va agarrando la vuelta a esa tecnología, y muchas veces ya empezás a hacer el ojo, lo que me muestra, no sé, un índice verde para ver la productividad de la pastura, en un campo específico, empezar a entender el color, el verdor de ese campo con la productividad que yo mido en ese campo, porque fui al lote y lo medí, y lo empecé a asociar como agrónomo y se la trasladá al productor y al operario para un pastoreo rotativo, por ejemplo. Pero bienvenido sea. Yo, ¿Te ayer puedo se cortar? estaba por lanzar Sí. el segundo satélite, que tiene una red de sondas desde Belville hasta Corral de Bustos, en el que nos va a permitir saber cada 7 días, los píxeles son cada 150 metros, la cantidad de agua almacenada en el suelo. Como estos sistemas integrados, fundamentalmente lo que tienen que hacer es gestionar cada milímetro de agua precipitada, va a ser fundamental esta articulación con las tecnologías digitales, porque hay que ser muy eficiente en la salida de cada cultivo de servicio, con cuánta agua te quedaste, qué maíz puede seguir, con qué potencial, y para eso tenés que definir la dosis de nitrógeno, cuando salís de una pastura, con qué agua residual, qué te espera en la rotación. O sea, yo creo que va a ser fundamental articular las tecnologías de proceso con las tecnologías digitales para mejorar una de las partes que componen este sistema integrado de producción, que termina, no soy productor ganadero en esencia, pero que termina hasta definir si mis 400 vientres con el frame que tengo, podría tener 450 vientres más chicos y produzco más ternero. Entonces, es amplísimo para que los ingenieros agrónomos nos sintamos en la mejor de nuestros escenarios. Yo lo que puedo decir es que la tecnología no se agota en sí misma. Siguen siendo herramientas. Nos da precisión, nos da certezas y nos da finura en el manejo, pero no nos va a determinar nada. O sea, vemos que el productor medio en general se enamora de una tecnología X y quiere hacerla en todos los lugares y siempre igual. A grosso modo lo digo esto. Pero la tecnología nos da el acercamiento a lo fino y a lo grueso también, pero lo que es yo lo que quiero hacer hincapié es que es una herramienta más, no es el fin. O sea, uno digitaliza, acomoda y da precisión, pero eso no soluciona todo. El agrónomo tiene, como dijo Leandro, tiene que estar en el campo y tiene que ver, y tiene que determinar. Usando esa tecnología le da más certeza a sus afirmaciones, eso ninguna duda, le da, y no digo absoluta certeza tampoco. Con el correr del tiempo hemos visto que ciertas tecnologías de pronto se convierten en modas, y eso quizá nos hace mal. Tenemos que verlo los agrónomos, que la tecnología nos sirva, no que sea el fin. Ese es mi aporte. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas y una que nos llega es: ¿qué estrategia están siguiendo para mitigar o revertir la salinización de los suelos? Mantener cobertura. Perdón. La primera estrategia de toda para revertir es entender el concepto de cuenca y en qué posición estoy dentro de la cuenca. Por eso yo hice hincapié. Este establecimiento está en el final de la cuenca. Por ende puedo evacuar con facilidad los excedentes superficiales con canales. A partir de ahí yo ya evito un problema, que es acumular agua en superficie. Lo segundo es, desde lo general a lo particular, empezar a presionar con la intensificación de la rotación en los suelos agrícolas, bajar el nivel de napa.
Haciendo agricultura con la rotación más intensa, como dije en el gráfico, no vamos a poder. Y es ahí donde aparecen los cultivos de servicio o, en nuestro caso, los verdeos. Me resisto a que un verdeo termine con un barbecho químico y por ende es la integración en donde se convierten en kilos de carne. Y en los suelos, clase 6, clase 7, que ahí la napa es muy difícil deprimirla, es muy difícil porque son suelos salinos, salinosódicos, esclerosódicos, conocen lo que son las saliconias, los pelos de chancho. Estamos tratando de promocionar el gramón, que es resistente al glifosato, lo estamos tratando de promocionar y de aplicarle algo de urea en su estación de crecimiento para desplazar con el gramón al pelo de chancho y a la salicornia. Pero es ahí donde yo pongo foco en que debemos utilizar la forestación como una oportunidad para terminar de deprimir a la par de los canales la napa y mejorar la condición forrajera de ese sector. No digo que vamos a hacer alfalfa, pero sí que vamos a tener una producción de materia seca o por lo menos vamos a vestir el suelo. Ese lugar además será un sitio de bienestar animal, pero el ataque principal es primero canales y segundo consumo en toda la parte de la cuenca que a mí me toca. El campo tiene una escala que a mí me permite abarcar. Si yo tuviera un lote de 90 hectáreas dentro de una cuenca que nadie hace nada, tengo la batalla perdida. Ahí quería sumar algo a lo de Jorge, que realmente es un resumen espectacular. Tenemos que entender el tema de sales, tenemos que entender no solo el punto de relieve donde estamos, sino qué tipo de sales tenemos, si es genético del suelo y también viene por parte de las napas. También para resumirlo, el título de este congreso es un poco la respuesta, siempre verde, siempre vivo. Hay que mantener cobertura verde lo más posible en el tiempo. Hoy hay mucha información qué tipo de especie podemos implantar, por lo menos desde el punto de vista forrajero, en ambientes más complicados de sal. Mucho la agricultura avanzó en esos ambientes y hoy retrocedió por anegamiento, porque la sal se vino arriba, y con cultivo anual es muy difícil pelearla. Hoy hay mucha información de qué tipo de forrajera podemos poner, cómo tenemos que hacer un análisis de suelo, qué tipo de sales tenemos. Tenemos tecnología como, no sé, el BERI, que nos da una ambientación en función de relieve y de sales para elegir la especie, y hay un punto central para pelear con las sales. Una vez que logren implantar, en este caso, algún recurso forrajero y mantener la cobertura, son ambientes muy frágiles y hay que tener mucho cuidado. La nutrición generalmente viene asociado a suelos muy pobres en cuanto a materia orgánica y nutrientes, y tener mucho cuidado el tema del pastoreo que hagamos ahí arriba. Hay que ser muy tranquilo con el tema del pastoreo, porque cuando me paso de la raya del tema de pastoreo, las sales empiezan a aparecer y empezamos a generar mortandad de plantas de importancia y demás. Porque el tema de pastoreo en esos ambientes también prestarle mucha atención al control de sal. Yo lo que podía aportar es, a diferencia de Jorge, nosotros no podemos hacer canales, esto es una cuenca cerrada. Lo que tenemos que hacer es tratar de que el agua se infiltre donde cae, primero. Eso sería en la parte alta, en la parte agrícola. En las partes donde tenemos que tratar de tenerlo, como dijo Jorge, vestido al suelo siempre. Y en algunos lugares se viste naturalmente, pero en los más de los lugares, voy a lo que decía Leandro, buscar especies, buscar nuevas alternativas de tolerancia de manera que esos suelos estén cubiertos. Acá nuestra salinización es siempre por ascenso capilar. Se viene la sal arriba cuando se seca el agua que estaba antes. Tenemos que tratar primero de que no se junte tanta agua y después de que el suelo no esté descubierto. ¿Cómo no está descubierto? Y midiendo con máxima precisión el consumo de los pastos por los animales. Hay que ser muy, muy, muy precavidos, son ambientes muy frágiles. Y otra cosa que muchas veces entra en la ecuación es que cuesta mucho dinero
mejorar esos suelos y de pronto una simple inundación perdés lo que ganaste. Tenés que ser consciente, tenés que avanzar lentamente, paso a paso, hasta que puedas, lo vas siempre mejorando, siempre vas un pasito adelante en ese tema. Buenísimo, gracias. Vamos con una última pregunta para Jorge, si es que se ve amenazado por la llegada de maní para Muriel. Se cortó un poquito, no sé qué me dijiste. Si su zona se ve afectada por la llegada del cultivo de maní. Y sí, nosotros el maní se está metiendo mucho en los planteos que decimos de corto alcance. Es muy difícil por ahí a ciertos productores que, como hablábamos hace un par de días, se fueron de su campo y alquilaron, resistir a la tentación de alquilarlo para maní, que le da un retorno mucho más importante. Todavía en nuestro suelo no hemos visto lo que pasa después del maní. Entonces, lo que digamos lo traemos de otros lugares. Pienso que va a ser, o sea, en esto va la cabeza del productor. En esto va las ganas que tenga y lo que quiera su campo. Que necesita la renta o quiere la renta fácil, se va al alquiler o a producir maní que tiene un alto retorno. Y el otro sigue en otro sentido. Eso es un poco, iría un poco, no sé si en la política económica, en la parte educativa, en la educacional. Generalmente vemos mucho que acá los abuelos empezaron a comprar el campo, a agrandarse, los paros agrandaron un poco más y después, como decimos, la reforma agraria de las sucesiones los dividió otra vez. Y hay mucha gente que no tiene cariño por lo que hicieron sus antecesores. Y bueno, se manejan en consecuencia. Bueno, muchísimas gracias a los tres por la presentación y por responder todas las preguntas. La verdad que ya estamos llegando al final de este taller. Y bueno, agradecerle también a toda la gente que participaron y que participaron también a lo largo del Congreso. Así que de nuevo, gracias a los tres y nos estamos viendo pronto.